Comienza su programa Guerreras del Amor. Guerreras del Amor. Saber que se puede, querer que se puede. En la conducción, Alejandra Rinkeisen. Sacarlos afuera, pintarse la cara. Una producción de 1000% Radio. Vibrando contigo. Con el corazón. Hola, queridas amigas, queridos amigos de Guerreras del Amor. Hoy, 17 de septiembre del 2015, estamos en un nuevo programa y les comentaba en el grupo de Guerreras del Amor del Facebook que en el día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante para nosotros porque veníamos viendo el tema del chantaje emocional y realmente en este tema sobre autoestima femenina o sobre autoestima realmente, porque no solamente las mujeres estamos a veces bajo esa presión de un chantaje emocional, sino que también nosotras como mujeres también utilizamos el chantaje emocional con los varones. Entonces esto es un tema realmente importante para todos, o sea, sin un sexo definido, digámoslo así, ¿no? Solamente que como el grupo de Guerreras del Amor y el programa de Guerreras del Amor siempre lo estamos dirigiendo de alguna u otra manera para elevar la autoestima femenina, pues bueno, por eso lo decimos en esta forma, ¿no? Pero realmente sabemos que es muy importante la autoestima en todos los sentidos, tanto para los varones como para las mujeres, y que tal vez las mujeres, bueno, hemos sido víctimas durante mucho tiempo de esa falta de valoración, ¿no? Pero realmente este es un tema del chantaje emocional, es un tema bastante fuerte, porque el tema del chantaje emocional o de la manipulación, sobre todo psicológica, no permite que las personas que son víctimas del chantajista emocional puedan salir adelante psicológica y emocionalmente y se crean de que las personas que están equivocadas son ellas mismas, y no la persona que está chantajeando, ¿no? Entonces, porque como decíamos la otra semana, la persona que está chantajeando hace que el víctima se sienta culpable y se sienta mal en todos los sentidos. Entonces es una persona que si no busca ayuda profesional o que si no busca realmente la forma de comprender cómo salir adelante desde este punto de vista, va a ser muy difícil. Entonces estamos viendo y estamos analizando este tema del chantaje emocional porque, como les decía, es algo sumamente delicado, ¿no? Y me gustaría que si alguien tiene preguntas, dudas de este tema o quisiera compartirnos algo, pues con mucho gusto estamos dispuestos a compartir las preguntas que hagan, a responderlas en todo lo posible. Les doy el número de teléfono, mi celular es 442-255-1603, 442-255-1603. Me pueden mandar algún mensaje, WhatsApp, y los estaremos, sobre todo en la parte de la música, me dedico más que nada a ver los mensajes y a checar a ver qué es lo que realmente están aportando o qué realmente necesitan que nosotros aportemos del tema, ¿no? Entonces, vamos a ir con este maravilloso tema, que es justamente las 8 pasos sencillos para poder comunicarnos con un manipulador o un chantajista emocional y cómo liberarnos de esa situación, porque realmente es complicado, no es fácil. Entonces necesitamos tener claro todo esto y son como unas reglas que tendríamos que tener, porque los manipuladores tienen la habilidad de sembrar en las víctimas el sentimiento de culpa, como les decían. Chantajean, mienten de una forma descarada, entonces la persona
la víctima cree que la que está mal es ella, entonces pues es difícil que pueda salir así de fácil, ¿no? Entonces la víctima termina haciendo lo que ellos desean o ordenan y pues no es muy bonito, no es muy maravilloso esto, ¿no? Porque la persona pierde la propia voluntad, o sea, es como si no tuviera voluntad. Hay muchísima gente que dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se deja golpear? ¿Cómo se deja manipular así? ¿Cómo se deja chantajear de esa manera? Pero la persona, o sea, la persona que está inmersa en esa situación, la víctima que está inmersa en esa situación, es como si hubiera perdido su propia voluntad. Entonces, este tipo de situaciones en ocasiones puede durar años, años. Entonces, el chantajista emocional lo que hace es envenenarle la vida a la persona para poderla manipular. Y bueno, entonces necesitamos empezar a crear conciencia. Acuérdense que nosotros el tema de crear conciencia en todas las situaciones es lo más indispensable. Si nosotros no creamos conciencia de esto, pues no vamos a poder salir de ahí, ¿no? Entonces, hay ciertos estudios que se han hecho, psiquiátricos, que recomiendan sobre todo una forma de comprender esto y de empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es recordar nuestros derechos, es recordar los derechos que tenemos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en primer orden, recordar estos derechos que tenemos. Entonces, se los voy a leer. Dice el primero, tienes derecho a ser respetado por otras personas. Segundo, tienes derecho a expresar tus emociones, opiniones y deseos, porque normalmente las personas que nos manipulan o que manipulan tienden a que las personas, o sea, es como si tuvieran que dejar de sentir, tuvieran que sentir lo que siente el otro. Entonces es importante la opinión, lo que uno desea, lo que uno quiere, lo que uno siente, ¿no? El tercero, tienes derecho a establecer tus prioridades. Si no son prioridades tuyas, lo que te está imponiendo la otra persona o lo que te está diciendo la otra persona, aguas. Y aguas si te lo está imponiendo. Cuarto, tienes derecho a decir no sin sentirte culpable, porque acuérdense que la manipulación va implícito esto de la culpa, ¿no? Quinto, tienes derecho a recibir eso por lo que has pagado, porque muchas veces una persona paga las cosas y resulta que te dan otras. Entonces no puede ser, o sea, nosotros tenemos el derecho de que si estamos pagando por algo, pues que se nos dé por lo que hemos pagado, ¿no? Tienes derecho a expresar tus puntos de vista, aunque sean diferentes de aquellos de los demás. Porque muchas veces la gente se queda callada, no dice lo que opina, lo que piensa, lo que siente, por miedo a perder al otro, por miedo a quedarse solo, por miedo a que el otro se ofenda, por miedo a hacer sentir mal a la otra persona, pero resulta ser de que tenemos el derecho de expresar lo que sentimos, a lo mejor en una forma tranquila, serena, correcta, pero sí es indispensable que uno tenga esa capacidad, ¿no? También de expresar lo que uno siente y los puntos de vista que tiene. El otro punto dice, tienes derecho a protegerte de amenazas físicas, morales y emocionales. Cuando hay alguna de este tipo de situaciones, de amenazas, tenemos diferentes lugares donde podemos ir a acudir. Entonces, aquí en Querétaro tenemos algo que está relacionado con la mujer, que son instancias de gobierno. Entonces, nosotros podemos acudir a esos centros. De eso hay en todas partes del mundo y en todas partes de México. Entonces, es importante
que las personas se protejan de amenazas físicas, morales y emocionales. Y el último punto dice, tienes derecho a construir tu vida de acuerdo a tu propio concepto de felicidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu propia felicidad no tiene nada que ver con la felicidad de la otra persona con la que estás compartiendo. Entonces la otra persona puede estar siendo muy feliz, pero te está sometiendo a ti. Entonces no es justo, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros tenemos un espacio personal también, es importante que nosotros tengamos nuestros propios límites. Y a los manipuladores no les gustan los límites. O sea, rompen y respetan todo lo que son los límites y derechos de las demás personas. Entonces nosotros tenemos que recordar esto. Si tú eres una persona que está siendo víctima de todo esto, aguas, busca asistencia, busca ayuda, no te quedes con eso. Porque muchas mujeres se han muerto, muchas mujeres han sido víctimas de no solamente la amenaza, sino han terminado siendo víctimas de suicidio, de muerte, ¿no? O algunas se suicidan, otras las asesinan, otras son golpeadas y maltratadas de una manera terrible. Entonces nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados, hay que hacer algo realmente. Entonces les voy a colocar un tema musical para que disfruten un rato de esto. Recuerden que cada vez que platicamos de algún tema en Guerreras del Amor, en 1000% Radio, son temas que son para que los reflexionemos, son para que los analicemos. Y bueno, la música que también colocamos es música de autoestima, para subirles el ánimo, para que reflexionemos sobre nuestra propia vida y sobre todo de la necesidad de ser felices, de tener un valor, de valorarnos a nosotros mismos. Entonces les voy a colocar un tema que espero que les guste mucho, es de Max Temporín, es un cantautor argentino y se llama Sale el Sol. Las cosas se complican y nada es como decía. Se seca el mar en tus mejillas. De pronto te olvidas de aquel día.
Continúa su programa Guerreras del Amor. Guerreras del amor. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Bueno, continuando con este tema de los 8 puntos para relacionarnos con los chantajistas emocionales o para liberarnos de la manipulación emocional, vamos a continuar con el tema de que guarda la distancia. El punto siguiente es guarda la distancia. Es sumamente importante esto de guardar la distancia. Como les acababa de decir antes del tema musical, los chantajistas emocionales son infractores de los límites, no respetan y no reconocen los derechos de las demás personas. Entonces es sumamente interesante que nosotros aprendamos a guardar la distancia, ¿sí? Que tengamos esa capacidad de hacerlo, porque muchas veces cuando la persona está siendo víctima de chantaje emocional o de manipulación, no se da ni siquiera su lugar en ningún sentido. Entonces hay que empezar a recuperar esto, ¿no? Y una de las cosas es guardar la distancia. Durante la comunicación con un manipulador, cambiará constantemente su máscara. Esa es una de las características que tiene una persona manipuladora. Puede ser de pronto extremadamente educado, mientras que en otro momento puede reaccionar con gran violencia y rudeza. En una situación se hará pasar por alguien indefenso, mientras que en otro dejará ver su lado agresivo. Si has notado que el carácter de alguien tiende a reflejar este tipo de extremos, lo mejor que puedes hacer es guardar distancia, prudente sobre todo, de esta persona y no relacionarte con él o con ella a menos que sea absolutamente necesario. Lo más común es que las razones de un comportamiento así sean muy complejas y tengan sus raíces en la infancia. Esto es muy característico de una persona manipuladora. Normalmente ha tenido una infancia terrible. Entonces, muchas veces la persona que es víctima quiere corregir, quiere educar o quiere salvar a esa persona que es manipuladora o que es chantajista. Normalmente la persona que es víctima también sufre de otra parte de eso, ¿no? Por eso tiene en su vida a un chantajista. Porque resulta ser que a lo mejor en su niñez también ha sido víctima de un padre abusador o padres golpeadores o insultadores o manipuladores y todo eso. Entonces psicológicamente hay una necesidad inconsciente de que exista en la vida de esa persona otras personas que también lo siguen manipulando y lo sigan chantajeando. Entonces inconscientemente se atrae a este tipo de personas. Pero si nos estamos dando cuenta, recuerden que lo que hablábamos antes de ir al tema musical, si nosotros realmente queremos hacernos conscientes de la realidad en que vivimos, necesitamos empezar a decir, bueno, estoy bajo esta situación de manipulación, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, lo primero, hacerme consciente de esto, ¿verdad? Y a partir de ahí, empezar a darme cuenta que si estoy ante situaciones de manipulación, tengo que tomar distancia. ¿Por qué tomar distancia? Porque justamente necesito mi espacio personal para reflexionar, para pensar bien las cosas, para ver cómo voy a empezar a actuar a partir de este momento que estoy tomando conciencia. No me puedo seguir dejando manipular, porque entonces
O sea, estaría doblemente equivocada la persona. Una que está siendo manipulada y otra que a su vez está siendo consciente y se está siguiendo dejando manipular. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia y tomemos distancia. El otro punto es no tomarse a pecho las cosas. La tarea de un manipulador es jugar con las debilidades de la víctima. Es sorprendente realmente que en presencia de un manipulador, la persona víctima siente incapacidad, incluso se siente, como les decía al principio, siente una culpabilidad por no obedecer las órdenes de la persona. Entonces hay que identificar esas emociones y recordar que en nosotros, por ejemplo, si estamos siendo manipulados, hay un problema, pero el problema también está en el otro. ¿Por qué? Porque si nosotros nos estamos dejando manipular y la otra persona no es consciente y está manipulando, o es consciente de la manipulación que está ejerciendo sobre nosotros, o sea, es algo bastante crítico. Entonces, hay que tomar distancia y no tomarnos a pecho la situación, sino realmente darnos cuenta que no somos nosotros los culpables de esa situación. ¿Para qué? Para empezar a aceptar y ver que necesitamos analizar esta relación que estamos teniendo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Empezar a preguntarnos. Empezar a hacernos preguntas, porque normalmente cuando estamos siendo manipulados, lo que menos queremos hacer es preguntarnos nada. ¿Por qué? Porque hay un miedo detrás tan fuerte que nos paraliza. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Es empezar a preguntarnos, ¿esta persona me demuestra verdadero respeto? Imagínense, si realmente nos están haciendo sentir mal, nos están manipulando y todo, obvio que no hay un respeto. Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿qué tan bien fundamentadas están las expectativas y las peticiones de esa persona para con nosotros? Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿qué tan equilibrada es la relación? Porque quizás sea uno de los dos quien se esfuerza mientras el otro solo recibe beneficios. Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿me impide esta relación tener un buen trato conmigo mismo? Si las respuestas a estas preguntas te ayudaran a entender de quién es el problema, pues háztelas, porque aquí vas a ver si realmente está en ti el problema o está en la otra persona. Entonces, esto es preguntarnos a nosotros, ¿sí? Pero existen formas también de formularle preguntas a la otra persona. Preguntarnos nosotros, o sea, mentalmente, pero otro punto es que nosotros tenemos que también formularle esas preguntas a la otra persona. Porque realmente los manipuladores siempre intentarán abrumarte con sus solicitudes, sus peticiones, haciendo que te olvides de ti mismo y pases de plano tus propias necesidades. Si el manipulador intenta ofenderte o refutar tus argumentos, cambia el foco de la atención de ti mismo a él. Y entonces empieza a formularle una serie de preguntas, ¿no?, que te ayudarán a que te queden más claras a ti las cosas y a él, de alguna manera, ayudarlo a que también se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, estas preguntas pueden ser, ¿te parece que lo que me pides es algo justo? ¿Te parece que esto es justo conmigo? ¿Puedo tener mi propia opinión al respecto? ¿Me lo estás preguntando o me lo estás afirmando?
¿Qué recibo yo a cambio? Son preguntas que tú se las tienes que hacer a la persona que está chantajeándote o manipulándote. ¿Realmente crees que yo, por ejemplo, le haces una pregunta y le dices, ¿crees que yo, acaso puedo llegar a ser un espejo tuyo, por ejemplo? Entonces, si aún así, con todas estas preguntas que le has hecho, y no lo haces reflexionar, no lo ubicas, entonces vas a pasar al otro punto, que es no apresurarte, no te apresures. No te apresures porque muchas veces uno tiende a desesperarse. Normalmente las estrategias preferidas de un manipulador es forzarte a responder o actuar de inmediato. Y realmente no es recomendable porque vas a estar actuando bajo presión y necesitas actuar bajo conciencia, o sea, desde tu propia conciencia, desde tu propio nivel de conciencia y teniendo un discernimiento propio. Entonces, en una situación así, que el tiempo a veces te parece que te apremia, ¿verdad? Entonces, para el manipulador es más fácil conseguir lo que desea apretándote o presionándote o haciendo que respondas de una manera inmediata. Entonces, si tú sientes que te están presionando, no tomes decisiones. No tomes decisiones en ese momento, tómate tu tiempo y bueno, realmente esto te va a ayudar mucho a reflexionar, a pensar, a discernir, a ver realmente qué es lo que está pasando y que puedas mantener el control de la situación. Entonces, le puedes decir, no, lo voy a pensar. No, pero dímelo ya, dámelo ya. No, lo voy a pensar. ¿Sí? Entonces, estos son palabras muy efectivas para tomarte tu tiempo y definir las cosas por ti misma, no por otra persona. Bueno, vamos a ir nuevamente a un tema musical para que analicemos y reflexionemos un poquito esto. Vamos a buscar en este tema la forma de analizar las cosas. Acuérdense, analizar este tema que estamos viendo. Podemos nosotros, como les decía al principio de cuando empezamos el tema del chantaje emocional en otro programa, les decía que nosotros podemos también ser los chantajistas o los manipuladores. Entonces hay que tener mucho cuidado, aguas, reflexionar este tipo de cosas. Entonces, en este tema musical que vamos a escuchar, pues tratemos de reflexionar un poquito esto que hemos estado platicando. ¿Sí? Entonces, los invito a que escuchemos este tema y espero que les guste mucho. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Hierba buena nunca muere, no se cansa de pelear. Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar. Aunque llueva, nieve o truene, te
Continúa su programa Guerreras del Amor. Guerreras del amor. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón.
Bueno, estaba hablando y tenía apagado el micrófono, no me había dado cuenta. Realmente el tema este del chantaje emocional es muy, muy fuerte. Y les voy a volver a repetir un poquito lo que decía recién sobre el tema de la burla y el tema de las consecuencias, ¿no? Normalmente cuando el chantajista actúa en relación a nosotros o en relación a otras personas también, ¿no? Es importante que la víctima le haga darse cuenta de las consecuencias que tiene la manipulación, porque a veces esas personas ni siquiera se dan cuenta de lo terrible que es, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, puede decirte algo en una forma negativa, y si tú aceptas eso y te quedas callado, o sea, la persona lo va a seguir haciendo, ¿no? Entonces, es importante que le digas al manipulador o al chantajista que todas las acciones tienen sus consecuencias y que lo que tú puedas llegar a hacer a partir de ese momento está relacionado con tu propia autodefensa, ¿no? Que lo que vas a hacer es tomar decisiones que no estén basadas en una manipulación, sino que si la persona realmente quiere hacer lo que quiera, que lo haga, pero que no te siga causando daño. Entonces, esta actitud tuya puede hacer que esa persona cambie y modifique, ¿no? Pero si tú sigues permitiendo el chantaje o la manipulación, pues esto va a tener una consecuencia catastrófica para ti. Pero si tú actúas de una manera consciente y te liberas de esto, pues te puede ayudar a ti y puedes ayudar al mismo chantajista que se dé cuenta lo negativo o lo dañino que es manipular a las demás personas. Defiéndete también de las burlas y las ofensas. No permitas que se burlen de ti, no permitas que te ofendan, porque de alguna u otra manera te está causando un sufrimiento eso. Entonces, lo más importante es recordar que personas así se aferran de lo que creen que es una debilidad. Recuerda esto: si tú eres un poquito gordito, te van a echar broma con la gordura. Si tienes los ojos, no sé, así asado, también te pueden decir cosas de eso. Si te peinas así, que si te peinas, que si el vestido asado, que si... Entonces, eso es una falta de respeto, o sea, hay burla y hay una ofensa detrás de eso. Entonces, si tú realmente pones un corte o un parado a este tipo de cosas, te vas a empezar a autorrespetar tú y vas a hacer que los demás también te respeten. Entonces es importante que empieces a guardar la calma, no desesperarte, sino tener la suficiente capacidad de decir, bueno, yo necesito recuperar mi valor, recuperar mi fortaleza, recuperar sobre todo mi voluntad, porque he puesto mi voluntad en manos de otra persona. Entonces sí es muy importante esto, ¿no? Porque nos demuestran de que esos abusos que han tenido las personas manipuladoras o chantajistas con nosotros, eso es lo que realmente nos han quitado, o mejor dicho, nosotros se los hemos entregado, ¿sí? O sea, hemos entregado nuestra propia voluntad en manos de otras personas. Entonces necesitamos recuperar eso, nuestro propio poder. Y en la medida que nosotros empezamos a hacer esto que no hemos hecho anteriormente, nos empezamos a dar cuenta que tenemos una capacidad increíble, que tenemos una capacidad maravillosa de salir adelante, de surgir, que somos personas maravillosas, que a lo mejor nos habían hecho creer que no éramos personas
maravillosas, que teníamos una cantidad de cosas negativas, que no podíamos lograr las cosas, y sin embargo cuando nosotros nos desprendemos de ese tipo de personas, o por lo menos los ponemos en su lugar, y nosotros empezamos a tomar el lugar que nos corresponde y a valorarnos, pues es obvio que recuperamos nuestro propio poder, ¿sí? Entonces, este tema para mí es sumamente interesante, porque como les acabo de decir hace un rato, cada persona que busca hacerse consciente de sí mismo necesita darse cuenta si es un manipulador o lo manipulan, si es una persona que realmente tiene problemas de manipulación tanto para un lado o para otro, o si es víctima o si es victimario. Es una persona que tiene que empezar a hacer un trabajo autoconsciente y darse cuenta dónde viene el origen de eso. Normalmente viene desde la niñez. Entonces hay que empezar a trabajar todos estos aspectos y hacerse consciente qué fue lo que pasó en la niñez para podernos liberar de eso. Porque nosotros esto lo podemos hacer, podemos actuar de esta manera que hemos dicho, hacer estos 8 pasos y hacer todo esto, ¿no? Pero resulta ser de que esto lo tenemos que hacer también en la medida que nosotros tomamos conciencia desde dónde se formó esta victimez o este victimario, ¿sí? Entonces es todo un trabajo de autoanálisis, de autoconocimiento y de autocomprensión. Entonces a mí me encantan este tipo de temas porque realmente de fondo me doy cuenta de que la gran mayoría de los seres humanos tenemos alguna que otra cosa de esto, ¿no? Entonces es muy importante hacernos conscientes para ir mejorando nuestra propia vida. Les voy a poner otro tema musical y continuamos con su programa Guerreras del Amor. Pierda en la noche, que no me duerma en el vino, que no me pierda del camino, el abrazo de la gente que tiene el corazón frío, que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido, que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma vencido, que no me pierda en el aire, cansado de respirar. Que me pierda en la sombra, que no me duerma en el brillo, que no me pierda en el cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo. Que no me pierda en la duda, que no me duerma rendido, que no me pierda convencido. Continúa su programa Guerreras del Amor. Guerreras del Amor. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro.
bueno, queridos amigos, queridas amigas de Guerreras del Amor, ya estamos en la recta final y quería agradecerle profundamente a Adela, que es la directora de la radio, que me está asesorando, que me está ayudando y apoyando. Y agradecerles a todos ustedes que de alguna u otra manera siempre están pendientes, a las Guerreras del Amor del grupo de Facebook. Un abrazo enorme les envío, gracias por escucharnos y les pido que cualquier tema que necesiten, que les interese, por favor háganmelo saber para que nos preparemos o para que busquemos alguna persona que esté preparada en ese tema para que pueda compartirlo con ustedes. Entonces, les agradezco infinitamente que estén escuchando. Siempre mi hermana desde Argentina me escucha. Le mando un gran abrazo. A todos mis amigos de Venezuela, que los quiero con todo mi corazón, que siempre también me están escuchando, de Colombia, de Suiza, de Estados Unidos. Sé que me escuchan de muchos lugares y que a veces no me pueden escuchar en directo, y siempre que subimos en Spreaker nos están escuchando, escuchan el programa en diferido. Entonces les agradezco profundamente, les mando un gran abrazo y bueno, sigamos trabajando sobre el autoconocimiento y la autoconciencia de cada uno de nosotros. Los voy a invitar, voy a aprovechar este momento para invitarlos. El día 25 voy a dar una conferencia en el call center. Va a ser en el piso 4, en la torre 1, y lo está organizando el Centro Integral Sanarte Kuan Yin. Va a ser, como les decía, en el call center de aquí de Querétaro, el día 25 de agosto a las 7 de la noche. El tema de la conferencia se llama El poder de la aceptación. Entonces están todos cordialmente invitados. La cooperación es voluntaria, así que no tienen excusas de que va a salir caro, de que nada de eso. O sea, va a ser cooperación voluntaria, así que los estoy invitando con todo mi corazón. Ojalá nos puedan acompañar. Les mando un gran abrazo a todos y los esperamos nuevamente a las 5 de la tarde en su programa Guerreras del Amor los días jueves. Un gran abrazo. Hemos llegado al final de una emisión más de su programa Guerreras del Amor. Guerreras del Amor. Recuerden que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde, hora México. En la conducción, Alejandra Rinkeisen. Pintarse la cara.